Evangelio de hoy. Domingo 9 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito. No solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a un lugar alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo este poder y la gloria de estos reinos, porque me han sido entregados y los doy a quien quiero. Si tú te postras ante mí, todo será tuyo. Jesús le respondió, está escrito. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden. Y ellos te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. El desierto, un espacio de prueba y encuentro con Dios. El Evangelio nos sitúa en un escenario clave, el desierto. Un lugar de soledad, prueba y purificación. El desierto tiene un significado profundo en la Biblia. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel fue puesto a prueba durante 40 años. Y donde también experimentó el amor y la fidelidad de Dios. Jesús no entra al desierto por casualidad, sino conducido por el Espíritu Santo. Este detalle es fundamental porque nos muestra que las pruebas en la vida no siempre son consecuencia del pecado o de nuestras malas decisiones. Muchas veces, Dios mismo permite que pasemos por momentos de dificultad para fortalecernos y prepararnos para una misión mayor. Así como Jesús vivió este tiempo de ayuno, oración y prueba antes de iniciar su ministerio público, nosotros también estamos llamados a vivir periodos de desierto espiritual, momentos en los que nos enfrentamos a nuestras debilidades, tentaciones y desafíos. Pero no estamos solos. El Espíritu Santo nos acompaña, nos guía y nos fortalece. El hambre y la primera tentación. La falsa seguridad en lo material. La primera tentación de Jesús surge de una necesidad básica, el hambre. Después de 40 días sin comer, su cuerpo experimenta debilidad. Es en este momento de vulnerabilidad que el diablo lo tienta, diciéndole que convierta las piedras en pan. Esta tentación va más allá de lo físico. Satanás no solo le sugiere a Jesús que sacie su hambre, sino que lo incita a usar su poder divino en beneficio propio. Es la tentación de buscar seguridad en lo material, en la satisfacción inmediata, en las necesidades del cuerpo. Jesús responde con una enseñanza clave. No solo de pan vive el hombre. Nos recuerda que nuestra vida no depende solo de lo material, sino de Dios. En el mundo actual, donde la sociedad nos empuja a buscar el éxito, el dinero y la comodidad como garantía de felicidad, Jesús nos enseña que nuestra verdadera seguridad
y alimento están en la palabra de Dios. La gloria del mundo y la segunda tentación, el poder sin Dios. En la segunda tentación, el diablo le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y le ofrece poder y gloria a cambio de adorarlo. Aquí vemos la tentación del poder y del éxito a toda costa. De querer alcanzar grandeza sin Dios. De buscar el dominio y la influencia en lugar de la humildad y el servicio. Jesús rechaza esta oferta con una respuesta contundente. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Nos enseña que el verdadero poder no está en gobernar, sino en servir, y que ninguna gloria terrenal puede compararse con la grandeza de vivir en comunión con Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida caemos en esta tentación? Cuando ponemos nuestro ego por encima de Dios. Cuando buscamos el reconocimiento humano más que su voluntad. Cuando nos dejamos seducir por el éxito sin importar el costo. Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios, confiando en que todo lo demás vendrá por añadidura. La última tentación, manipular a Dios. En la tercera tentación, el diablo lleva a Jesús al punto más alto del templo y lo desafía a lanzarse, citando incluso la Escritura para convencerlo de que Dios lo protegerá. Aquí encontramos una de las tentaciones más sutiles. Usar la fe de manera egoísta, manipular a Dios, para que haga lo que queremos. Jesús responde con firmeza, no tentarás al Señor tu Dios. Nos enseña que la fe no consiste en exigir pruebas o signos de Dios, sino en confiar en su amor y en su providencia sin condiciones. A veces, cuando enfrentamos dificultades, caemos en esta tentación, le pedimos milagros a Dios. Como prueba de su amor, queremos que actúe según nuestros planes y nos desilusionamos cuando no lo hace. Pero Jesús nos muestra que la verdadera fe no busca poner a prueba a Dios, sino abandonarse en Él con confianza absoluta. La victoria de Jesús sobre la tentación. Jesús enfrenta cada tentación con una misma herramienta, la palabra de Dios. No responde con argumentos humanos, sino con la verdad de la Escritura. Esto nos enseña que el conocimiento y la meditación en la palabra de Dios son esenciales para resistir las tentaciones en nuestra vida. Después de no lograr que Jesús caiga, el diablo se retira hasta el momento oportuno. Esto significa que las tentaciones no desaparecen por completo, sino que pueden volver en momentos de debilidad. Pero si nos aferramos a Dios, siempre podremos vencer las tentaciones como reflejo de la lucha humana. El pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto no solo nos muestra un episodio aislado en su vida, sino que representa la lucha constante de la humanidad frente a las fuerzas que buscan apartarnos de Dios. Jesús, al asumir nuestra naturaleza, quiso experimentar lo que significa ser tentado, pero sin pecado. Cada una de las tentaciones que Jesús enfrenta refleja los grandes desafíos que todos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Son tentaciones que no se limitan a lo físico o inmediato, sino que tienen raíces más profundas. La tentación del placer inmediato, convertir las piedras en pan. Nuestra sociedad actual nos empuja a buscar la gratificación instantánea, a satisfacer nuestras necesidades sin pensar en las consecuencias espirituales. Jesús nos recuerda que no vivimos solo de lo material, sino que nuestra alma necesita de Dios más que nuestro cuerpo del pan.
La tentación del poder y la ambición. Poseer todos los reinos de la tierra. ¿Cuántas veces caemos en la trampa de querer tener éxito a toda costa? De querer más bienes, más reconocimiento, más control sobre los demás. Pero Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en el dominio, sino en la humildad y el servicio. La tentación de manipular a Dios. Tirarse del templo esperando ser rescatado por los ángeles. A veces queremos que Dios actúe según nuestros deseos. Que haga milagros a nuestra medida. Sin embargo, la verdadera fe no consiste en desafiar a Dios, sino en aceptar su voluntad incluso cuando no entendemos sus planes. Estas tres tentaciones están presentes en la vida de cada persona. Y nos desafían a vivir según el ejemplo de Jesús, poniendo a Dios en el centro de nuestra existencia. El significado del número 40 en la Biblia, tiempo de prueba y preparación. El Evangelio nos dice que Jesús pasó 40 días en el desierto. Un número que tiene un gran simbolismo en la Biblia. El número 40 aparece repetidamente en las Escrituras. Y siempre está relacionado con un tiempo de prueba, purificación y preparación. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Como un periodo de purificación para la humanidad. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí, recibiendo la ley de Dios. El pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto, antes de entrar en la tierra prometida. El profeta Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb, donde tuvo un encuentro con Dios. Jesús, al pasar 40 días en el desierto, se une a esta tradición bíblica y nos muestra que el desierto es un espacio necesario para la transformación espiritual. En nuestra vida, todos pasamos por periodos de desierto. Tiempos de crisis, de duda, de dolor o de búsqueda interior. Pero estos momentos no son en vano. Son oportunidades para fortalecer nuestra fe y para acercarnos más a Dios. Por eso, la Cuaresma, el tiempo de 40 días antes de la Pascua, se inspira en este pasaje evangélico. Es un periodo en el que estamos llamados a imitar a Jesús en el desierto, a desprendernos de lo superficial y a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo, la fuerza que nos sostiene en la prueba. Otro elemento clave en este pasaje es la presencia del Espíritu Santo. El Evangelio nos dice que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, lo que nos muestra que la prueba no fue un accidente, sino parte del plan de Dios. A veces pensamos que si somos fieles a Dios, no deberíamos sufrir pruebas o dificultades. Pero este pasaje nos enseña lo contrario. Dios permite que pasemos por pruebas para fortalecernos. Sin embargo, no nos deja solos. Así como el Espíritu Santo estuvo con Jesús, también está con nosotros en nuestras batallas diarias. El Espíritu Santo nos da la fortaleza para resistir la tentación, la sabiduría para discernir lo que es correcto, y el amor para permanecer fieles a Dios. Por eso, en nuestra vida espiritual, debemos aprender a invocar al Espíritu Santo constantemente, pedir su ayuda y dejarnos guiar por Él. La palabra de Dios como nuestra mejor arma contra la tentación. Algo que destaca en este pasaje es que Jesús vence las tentaciones con la palabra de Dios. En cada una de las pruebas, responde citando las Escrituras, lo que nos enseña una lección crucial.
No podemos resistir la tentación solo con nuestra fuerza de voluntad. Necesitamos la luz de la palabra de Dios para discernir entre el bien y el mal. Conocer la Biblia nos da armas espirituales poderosas. Cuanto más meditamos y vivimos la palabra de Dios, más fortalecidos estamos para enfrentar los ataques del enemigo. No debemos usar la Escritura de manera egoísta o manipuladora. El diablo mismo cita la Biblia en la tercera tentación, pero la usa fuera de contexto. Jesús nos enseña que la palabra de Dios debe ser comprendida en su totalidad y con un corazón sincero. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de voces que nos intentan desviar del camino de Dios. La cultura nos dice que busquemos el placer inmediato, que acumulemos riquezas, que nos pongamos a nosotros mismos en el centro. La única manera de no dejarnos arrastrar por estas mentiras es aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Conclusión: aprender del ejemplo de Jesús. Este pasaje del Evangelio nos deja enseñanzas valiosas para nuestra vida. Las pruebas y tentaciones son inevitables, pero no estamos solos. Dios permite que pasemos por momentos difíciles para fortalecernos, pero su Espíritu siempre nos acompaña. No podemos depender solo de lo material. Nuestra verdadera seguridad y alimento están en la palabra de Dios y en su voluntad. El poder y la gloria sin Dios son ilusiones vacías. La verdadera grandeza está en servir y vivir para Dios, no en buscar éxito a cualquier precio. La fe no es manipulación. No debemos exigirle pruebas a Dios, sino confiar en su amor y en sus planes. La palabra de Dios es nuestra mejor defensa. Conocerla y vivirla nos ayuda a resistir la tentación y a permanecer firmes en la fe. Que esta reflexión nos ayude a enfrentar nuestras propias pruebas con el mismo espíritu de Jesús, confiando en Dios y viviendo según su palabra.